Bienvenidos todos. Todos por favor a la página 119 en el punto 26.24. Recuerden que estamos viendo las paraestatales, en específico las empresas públicas. Y ahorita vamos a llegar a un punto, el de los bancos del Estado, como les llaman comúnmente. Todos en el 26.24 que dice: las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito y las instituciones nacionales de seguros y fianzas. Dice: dichos entes son especies de empresas públicas, subclasificación de algunas empresas de participación estatal o sociedades mercantiles de Estado vistas con anterioridad. Inciso A: instituciones nacionales de crédito. Ya no existen, correspondían a la llamada banca pública de desarrollo o estatal antes de la expropiación de 1982. Fueron transformadas en casi todos los casos en las actuales sociedades nacionales de crédito. Instituciones de banca de desarrollo, por ejemplo, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Nacional Financiera. Esta situación fue ratificada por las reformas de 1990 hechas al sistema bancario mexicano. Bueno, ¿cómo entender esto? Recuerden que un banco presta un servicio, están considerados como empresas. En el caso de los bancos que nosotros conocemos en la actualidad, vamos a hablar vamos a dar algunos nombres: Banamex, Bancomer, lo que podría ser Banorte, Santander, etcétera. Nosotros sabemos que sirven para brindarnos el servicio de la banca. Sin embargo, todos estos bancos tienen como propietarios o dueños a particulares y en muchos casos son extranjeros. Correctamente, en todos son extranjeros. Ahora, ¿cómo se constituyen estos bancos? Se constituyen como sociedades anónimas, pero también hemos escuchado que existe, y el más conocido es Banjército. Entonces nosotros decimos, bueno, ese es un banco, y lo asociamos con, es un banco para los militares. Bueno, por supuesto, cumple esa función, pero ¿qué diferencia va a haber entre unos y otros? De entrada, el dueño. El dueño, en los que les comenté primero, son particulares. El dueño, el propietario de Banjército, es precisamente el Estado. Pero no solo va a dar servicio para los militares y marinos, también va a dar servicio a cualquier ciudadano que no pertenezca al ejército de nuestro país. Si ellos deciden así, abrir una cuenta precisamente en Banjército. Entonces nos ofrece el mismo servicio de banca, solamente que el dueño es distinto, el dueño es el Estado. Ahora, ¿por qué nos hablan aquí de las instituciones nacionales de crédito? Las instituciones nacionales de crédito en su momento eran los bancos del Estado. Sin embargo, en 1982 hubo un problema económico muy fuerte en nuestro país, una devaluación enorme, en la cual, en resumen, se culpó a los bancos y en su momento a los propietarios de aquellos bancos de esa gran devaluación, de esa gran crisis económica en nuestro país, y por lo tanto el presidente de aquel entonces decide nacionalizar la banca, que no es otra cosa más que expropiarla. Realmente era una expropiación, ¿no? Adueñarse el Estado de esos bancos, con la idea de mostrarle al pueblo que la culpa era de los bancos y que el Estado tenía que enmendar esos problemas en los que habían metido los banqueros. La realidad es que no sucedió así, nos metimos en un problema más fuerte, ¿no? Ya en la historia quedó marcado ahí con devaluaciones aún más grandes o consecutivas después de esa expropiación, pero repito, aquellas instituciones nacionales de crédito eran esos bancos que fueron expropiados precisamente a los particulares cuando se les culpó de la crisis económica que vivió nuestro país en 1982. Ahora, posteriormente hay una reforma precisamente en 1990 en la cual vuelven a entrar los particulares a los bancos y se habla de una banca mixta, ¿no? Tanto lo que son los particulares como los del Estado. Y les voy a pedir que para que lo entendamos mejor, vamos a la página 120 en el segundo párrafo. Dice: el 18 de julio de 1990 se publicó la Ley de Instituciones de Crédito, la cual regula dos tipos de banca: la privada, sociedades anónimas, y la pública, sociedades nacionales de crédito, con lo que se retornó al sistema de banca mixta. ¿Qué significa esto? Que después de expropiar a los bancos, se terminó por decidir que se hicieran nuevamente las dos vías, la banca privada y la banca pública. Entonces, como les comentaba, los particulares se constituyen como sociedades anónimas
Y los bancos en los cuales el Estado participa de manera mayoritaria son precisamente las sociedades nacionales de crédito, que estas son las que nos interesan más. Repito, las sociedades nacionales de crédito, como ejemplo Banjército, Nafinsa, Nacional Financiera, que ya les comenté. Ahora sigue diciendo aquí el texto en la página 120. La propia ley estableció un régimen transitorio para la modificación y venta de los bancos nacionalizados en 1982, aunque subsiste la posibilidad teórica y legal de que el Estado participe en las sociedades anónimas bancarias privadas, las que están en poder del capital extranjero en un alto porcentaje. Es decir, el Estado mexicano podría participar con cualquiera de los bancos particulares que les comenté, o con dueños particulares. La realidad es que no lo hacen, pero existe esa posibilidad teórica, como dice aquí el texto, de que pudieran hacerlo. Sin embargo, el Estado se ha ido retirando de ese aspecto y tiene solamente las sociedades nacionales, o participa directamente, por supuesto, en las sociedades nacionales de crédito. Ahora, en la parte del siguiente párrafo habla precisamente de este tipo de sociedades. Las sociedades nacionales de crédito, banca de desarrollo, así se les conoce también, son consideradas de carácter mercantil. Su administración está a cargo de un consejo directivo y de un director general. Es decir, las autoridades dentro de estos bancos del Estado tienen como ente supremo a un consejo directivo y un director general que va a ser precisamente el ejecutor de todo lo que se decide en ese consejo directivo. En lugar de las tradicionales acciones que existen en otras sociedades, en este caso el capital está representado por certificados de aportación patrimonial, de los cuales hay una serie A, es decir, un tiraje de acciones, de certificados, para ser suscrita únicamente por el gobierno federal, que significa el 66% del total, y una serie B que constituye el 34% restante a disposición de los particulares. Por lo tanto, ¿cómo está esto? Sociedades nacionales de crédito o banca de desarrollo son las en las que el Estado participa. Aparte están los bancos privados constituidos como sociedades anónimas. ¿Quiénes son quién manda o quién lleva las riendas de esto? Un consejo directivo, y hay un director general que va a hacerse cargo de la ejecución de las decisiones de este consejo directivo ya en el día a día. Pero nos dicen también que en lugar de acciones, aquí lo que se tiene son certificados de aportación patrimonial, que es el equivalente a lo que serían las acciones en las sociedades anónimas, pero también que va a haber una exclusividad de acciones o de certificados, en un tiraje específico solo para lo que va a ser el Estado, que van a representar siempre el 66%, y el resto, que es el 34%, pueden participar los particulares. Es decir, cualquiera de ustedes, al ser particular, podría optar por comprar un certificado de estos y pertenecer precisamente a esta sociedad en la que se está brindando el servicio de banca, pero entendiendo que quien manda y quien tiene la mayoría es precisamente el Estado, porque siempre va a tener el 66% derivado a este tiraje de certificados de aportación de una serie A, que nunca va a reducirse del 66%. Aquí es cuando hablábamos en su momento de que tuvieran un tiraje de certificados de aportación o de acciones específicamente para el Estado. Estamos en presencia de una empresa estatal mayoritaria. Entonces, retornando a la página 19, las instituciones nacionales de crédito que existen ya no existen. Lo que existen son sociedades nacionales de crédito. Banca de desarrollo, ejemplo, Banjército, ejemplo, Nacional Financiera. Inciso B. Organizaciones auxiliares nacionales de crédito. Se consideran como tales las arrendadoras financieras, almacenes de depósito, empresas de factoraje financiero, uniones de crédito y afianzadoras en que el Estado participe de modo mayoritario. A la fecha es otro renglón prácticamente privatizado del todo. Inciso C. Instituciones nacionales de seguros. Constituyen sociedades anónimas, lo mismo que el grupo anterior. En ellas, la Federación participa de manera mayoritaria. Dentro de la política del fomento a la iniciativa privada, México ha abandonado casi por completo su intervención en las aseguradoras, alejándose del Estado social de derecho. El inciso B y el inciso C, quiero que lo entendamos de esta forma. ¿Existe la posibilidad legal de que el Estado participe en este tipo de sociedades? Sí existe. ¿Puede generarse como socio mayoritario o accionista mayoritario? Sí, también lo puede. Pero la realidad es que se ha ido alejando y le ha ido dejando todo el esquema de arrendadoras financieras, aseguradoras, almacenes de depósito, empresas de factoraje, todo a los particulares. Y esto es precisamente a lo que se refiere el actual gobierno respecto al tema del neoliberalismo. ¿En qué consiste eso? Que le ha ido dejando todos los temas que
para juicio de muchos gobiernos o de algunas ideologías políticas debe tener siempre o solamente el Estado, se lo ha ido dejando a que lo realicen o brinden estos servicios los particulares, y el Estado lo único que se convierte es en un vigilante de que lo que estos particulares están haciendo pues respeten las leyes y no afecten al ciudadano, pero ya no lo brinda directamente el Estado, sino que permite que los particulares participen directamente y por supuesto obtengan ganancias con esta prestación. Cuando pensamos en una aseguradora, para asegurar un auto, para asegurar una casa, para seguros de vida, seguros de gastos médicos, pensamos en empresas particulares, no estamos pensando en el Estado. Bueno, repito, porque el Estado ha permitido que sea cada vez más y más los particulares quienes se hagan cargo de este rubro, y el Estado simplemente se retira y se convierte en un vigilante de que no se abuse sobre el ciudadano por parte de estas aseguradoras. Lo mismo en el tema de las arrendadoras financieras, almacenes de depósito, etc. Entonces, lo que quiero que entendamos es que de estos tres incisos, prácticamente el Estado solo está participando en la actualidad en las sociedades nacionales de crédito, la banca de desarrollo, los bancos del Estado. De ahí en fuera, todo lo demás lo ha ido dejando, no de un día para otro, pero sí con el paso de los sexenios, de los años, a que los particulares sean los que vayan absorbiendo o tomando las riendas de estos rubros solamente bajo el esquema de vigilancia por parte del Estado, ¿no? Entonces, repito, prácticamente solo están en las sociedades nacionales de crédito, o conocido también como la banca de desarrollo. 26.25, la nacionalización de la banca y las sociedades nacionales de crédito es ya lo que les comentaba. De hecho, ya leímos una parte de eso, de que en su momento, en el 82, se consideró que los banqueros eran los que habían provocado un mal al país. Viene la expropiación, el Estado toma las riendas de todo lo que es el sistema bancario. Después, en 1990, viene una reforma y se da nuevamente el que se pueda tener una banca mixta, privados y lo que serán los bancos del Estado, ¿no? Cosa que ya explicamos. 26.26, sociedades mercantiles de participación minoritaria del Estado, sociedades mercantiles de participación estatal mayoritaria. Una vez explicados en los párrafos anteriores diversos aspectos de la empresa pública, tanto de participación estatal mayoritaria como minoritaria, a continuación presentamos una clasificación. Empresas de participación estatal mayoritaria. Y aquí viene un listado de, primero, los rubros en los que podemos encontrar las empresas estatales mayoritarias, que pueden ser agropecuarias, comerciales, de comunicaciones, culturales, energéticos, financieras, industriales e inmobiliarias. Y posteriormente nos va a hablar de un total de 87 diferentes empresas estatales mayoritarias de lo que fue hasta el año 2011, que es la edición del actual libro. Repito, de estas algunas hoy ya no existen, otras subsisten hasta la fecha. Por ejemplo, en el primer caso, ahí en el punto número 11, Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, bueno, la que tenemos aquí muy cercana, ¿no? Lo que llamamos Puerto Chiapas. Bueno, esa sabemos que existe todavía, es una empresa estatal, está constituida como una sociedad anónima de capital variable. Y así vamos a ir encontrando varias de ellas. Yo lo que les sugiero es que vayan siempre teniendo como referencia para que podamos ubicar a unas 4 de estas que están acá, de preferencia las más conocidas, como esta que les acabo de comentar, que está muy cercana a nosotros, ¿no? Después pasamos por favor a la página 124, en donde ya habla de las empresas de participación estatal minoritaria. Recuerden que el título es Empresa Estatal Mayoritaria y también la minoritaria. Dice lo siguiente: el Estado tiende a abandonar esta forma de entes por razones técnicas de control y por orientación política. En la Ley Orgánica de la Administración Pública ya no se les cataloga como entidades paraestatales. El número de tales empresas es sumamente reducido. En la actualidad podríamos citar pocos ejemplos, pues casi todas las acciones del Estado en las mismas han sido vendidas o traspasadas a los particulares. Bueno, miren, la tendencia mundial, no solamente en nuestro país, la tendencia mundial es que generalmente el Estado, en lugar de ir abarcando más y más rubros en los cuales él solo los va a se los va a atribuir y por supuesto va a tomar las riendas de lo mismo, la tendencia es al contrario, en donde el Estado cada vez se va haciendo hacia atrás y deja entrar cada vez más a los particulares
en diferentes áreas o rubros que antes eran exclusivas para el Estado. Eso es a lo que muchos le llaman precisamente la corriente neoliberalista, ¿no? En donde tú dejas que los particulares sean los que se hagan cargo de lo que anteriormente hacía única y exclusivamente el Estado, y el Estado solo vigila que lo hagan de forma correcta y obviamente que no se perjudique al ciudadano. La corriente contraria es precisamente el estatismo, en donde el Estado cada vez más absorbe todo y le deja poco a los particulares. Pero repito, a nivel internacional lo que se da es lo opuesto, donde entran más los particulares. Derivado de eso, las empresas de participación estatal minoritaria hoy en día ya no son consideradas paraestatales, pero más allá de eso, más allá de esa parte de la clasificación, quiero que entendamos es que el Estado mexicano, como la mayoría de los países del mundo, se ha ido retirando precisamente de aportar a una empresa en donde el Estado no va a ser el socio mayoritario o el accionista mayoritario. Tiene una lógica, ¿no? Si vas a aportar recursos del Estado, de los impuestos de todos los ciudadanos de un país, a una empresa en donde quien va a llevar las riendas no es el Estado, sino un particular, pues pones mucho en riesgo, y aparte políticamente no se ve tan bien, ¿no? De que un particular maneje los recursos del Estado y el Estado participe, pero no lleve la voz de mando. Entonces, la tendencia es que cada vez más y más se va retirando el Estado de las empresas estatales minoritarias. Repito, va cayendo en desuso. No significa que no exista, ¿sale? 26.27. Extinción y liquidación de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Si ustedes recuerdan, en elecciones anteriores vimos precisamente los pasos para la creación de una empresa estatal. Bueno, así como cualquier empresa particular que tiene una creación y en su momento puede desaparecer, es decir, tú pones una tienda de helados o tú pones una zapatería, pero llega un momento donde dices, no, ya no quiero dedicarme a esto, pues obviamente tienes que deshacer la empresa, es decir, extinguirla. Bueno, una empresa estatal, así como tuvo su proceso de creación, también puede ser extinta, es decir, se puede terminar con ella. Lo que viene a continuación es precisamente el procedimiento que se debe seguir. 26.27. Los entes paraestatales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, para su extinción o liquidación, requieren de un acto de derecho público de la misma naturaleza del que los creó. Esto es, debe ser una ley, un decreto o un acuerdo el que ordene la eliminación del paraestatal o el retiro de la participación del poder público en él, según haya sido creado por ley, decreto o acuerdo. Bueno, primer paso. Cuando dijimos de la creación de una empresa estatal, hablábamos de que podía ser creada por ley del Congreso, por un decreto o por un acuerdo. Bueno, ¿cómo vas a extinguirla? Con un documento o bajo el mismo acto de derecho público que fue creada. Si fue a través de una ley que se creó, pues a través de una ley se va a extinguir. Si fue a través de un decreto que se creó, a través de un decreto se debe extinguir. Si es a través de un acuerdo, entonces a través de un acuerdo también se tendrá que extinguir. Entonces, el mismo acto público con el que es creada debe ser utilizado para extinguirla. Extinguirla y liquidarla. Extinguirla es ponerle fin y liquidarla es terminar con todas las obligaciones pendientes, sobre todo económicas, respecto a trabajadores, proveedores, etcétera, de lo que se dedique la empresa. En el caso del decreto o acuerdo, se tendrá en cuenta la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de la correspondiente coordinadora de sector. Lo mismo sucederá para la exposición de motivos de alguna iniciativa de ley, sin que en este caso dichas opiniones sean requisitos para que prospere tal iniciativa. Bueno, si se quiere extinguir la empresa estatal y corresponde hacerlo a través de un decreto o de un acuerdo, es decir, que la creación fue directamente por parte del Poder Ejecutivo y ahora la quiere extinguir efectivamente el Poder Ejecutivo, es decir, que no tuvo que ver algo ahí el Legislativo, se le tiene que tomar opinión, claro, opinión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Cabeza de Sector. ¿Por qué? Porque son las mismas secretarías que se reunieron al principio para acordar la creación de la empresa. Si ustedes recuerdan, el primer paso de lo que era la creación de una empresa estatal era el acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Cabeza de Sector. Entonces, si ahora lo que quieres es extinguirla, bajo el esquema de un decreto o acuerdo, se les toma opinión a los mismos, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Cabeza de Sector. Ya habíamos dicho que es la Secretaría de Cabeza de Sector, que es aquella secretaría que se encarga de dirigir y coordinar una rama de la administración pública, ¿no? El sector, lo que sería el sector energético, el sector salud, el sector educación, etcétera. Entonces, aquí ellos mismos tienen que volver a opinar ahora no sobre la creación, sino sobre la extinción
Y en caso de que fuera la intención de la extinción de la empresa a través de una ley, porque fue el Congreso el que en su momento creó también a la empresa pública, se les toma también la opinión a estas dos secretarías, pero como dice acá, no se vuelve en todo caso un requisito para que prospere la iniciativa, sino que se convierte meramente en una parte de protocolo, ¿no? Como política definida en el presente, el Estado mexicano decidió vender o retirarse de una gran cantidad de empresas públicas que no consideraba estratégicas, prioritarias o redituables, de tal manera que la actividad industrial y comercial de la Federación se redujo drásticamente hasta llegar a ser mínima. Esta última parte, comentario, reflexión, pues depende mucho de la ideología del gobierno que está en turno y también de la ideología del pueblo, ¿no? Vivimos un esquema, como dice aquí el texto, en el cual el Estado cada vez se ha ido retirando más de la empresa estatal y se lo ha ido dejando más a los particulares, porque hemos tenido en los últimos sexenios gobiernos que le apuestan a esa idea política económica de país. El gobierno actual tiene una ideología distinta y le apuesta más a que el Estado tenga el control. No significa pelearse con el particular, sino que el Estado sea el quien lleve de mayor forma o por lo menos más que los anteriores gobiernos las riendas de los diferentes aspectos de lo que es el diario vivir en una sociedad, en una comunidad, incluyendo el tema industrial y comercial. Por lo tanto, tenemos un gobierno actual que no coincide tanto con esta tendencia de ir dejando todo a los particulares y que el Estado se vaya haciendo hacia atrás, sino lo opuesto. Le apuesta más a que el Estado tome las riendas y que el particular sí participe, pero no tanto como se hacía en los anteriores sexenios. Obviamente, esto solo con el tiempo lo iremos viendo, qué tanto se va modificando ya en la realidad de la desincorporación de algunas empresas o en su caso la creación de otras, o se pueden dar en su momento lo que serían hasta expropiaciones, ¿no? Pero bueno, eso ya solamente el tiempo lo irá marcando, pero sí quiero que entendamos que la tendencia mundial es que el Estado se va retirando y deja entrar más a los particulares, y en algunos lugares es al revés, dependiendo del tipo de gobierno que se tenga, que generalmente son gobiernos más de una orientación de izquierda, ¿no? de un aspecto más social o socialista, diferente a los gobiernos que le apuestan más a la parte de la iniciativa privada. Bueno, con esto concluimos el tema de la empresa pública, y en la próxima lección entraremos a explicar el tercer elemento que veíamos que integra a las paraestatales, que van a ser precisamente los fideicomisos públicos.